Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. En un rincón tranquilo de la selva, junto a un río ancho y brillante como un espejo, vivía una pequeña capibara llamada Luna. Su nombre lo había elegido su mamá porque, la noche en que nació, la gran luna del cielo iluminó con una luz plateada tan fuerte que todos los animales dijeron que aquella bebé estaba bendecida por la magia de la noche. Luna era diferente a los demás capibaras de su familia. Mientras sus hermanos preferían dormir temprano, ella siempre se quedaba despierta, mirando el cielo. Le fascinaban las estrellas que parecían luciérnagas lejanas, y sobre todo, la enorme luna redonda que colgaba en lo alto. Cada noche, Luna se hacía preguntas en voz bajita. ¿Por qué brillas tanto? ¿No te cansas nunca? ¿Cómo llegaste hasta allá arriba? Los demás animales a veces se reían de ella. ¿Qué cosas dices, Luna?, le decía un loro risueño. La luna no te escucha, está demasiado lejos. Pero Luna seguía preguntando, porque su corazón estaba lleno de curiosidad. Una noche especialmente clara, cuando el río estaba tan quieto que reflejaba el cielo como un espejo, ocurrió algo sorprendente. La luna del firmamento parpadeó, como si guiñara un ojo, y de pronto una voz suave, dulce y melodiosa llenó el aire. Hola, pequeña capibara. Te escucho cada noche. ¿Quieres hablar conmigo? Luna abrió sus ojitos brillantes de asombro. ¿De verdad? ¿Eres tú? ¿La luna de verdad? La voz respondió con ternura. Sí, y me alegra que me hables. No todos los animales miran hacia arriba con tanta curiosidad como tú. La capibarita se puso tan contenta que casi dio un brinco al agua. Entonces sí me escuchabas. Desde aquella noche, Luna la capibara y la luna del cielo se hicieron amigas. Noche tras noche, cuando la selva se adormecía y solo se escuchaba el canto de los grillos, la capibarita se quedaba despierta hablando con su amiga luminosa. Hoy vi un pez de colores en el río, contaba la capibara. Nadaba como si pintara líneas brillantes en el agua. Yo lo vi también, respondía la luna. Desde aquí todo parece un cuadro mágico y los peces son pinceladas de vida. A veces hablaban de las nubes. Mira esa, parece un conejo enorme, decía Luna la capibara. Y aquella parece una cometa, añadía la luna del cielo riendo. Y otras veces charlaban sobre sueños. Yo quisiera viajar algún día tan lejos como tú, decía la capibarita. Y yo, desde aquí arriba, quisiera saber cómo se siente el abrazo tibio de la tierra, contestaba la luna. Ambas se daban cuenta de que, aunque estaban en lugares diferentes, compartían el mismo deseo, entender el mundo del otro. Pero una noche, la pequeña luna se sintió apenada. Se tumbó junto al río y suspiró profundamente. Amiga, yo quiero estar contigo de verdad. Quiero brincar hasta ti, correr por las estrellas y abrazarte. Pero soy solo una capibara y mis patitas no llegan tan alto. Hubo un silencio largo, tan largo como un suspiro de viento. Y entonces la luna del cielo habló despacio, con ternura. No necesitas tocarme para sentirme cerca. Cada rayo de mi luz es un abrazo que viaja hasta ti. La capibarita cerró los ojos y de pronto notó cómo la luz plateada la envolvía. Era como una manta suave, cálida y brillante. Se sintió segura, querida y acompañada. Con lágrimas de alegría en los ojos murmuró: «Entonces, nunca estoy sola. Nunca», respondió la luna del cielo. «Siempre estaré aquí para recordarte que incluso en la oscuridad existe la luz». Pasaron los días y la capibara comenzó a contarle a sus amigos de la selva sobre sus conversaciones con la luna. «No puede ser», decía el loro. «Eso es un sueño tuyo», gruñía el jaguar joven. Pero cuando la noche caía, todos veían a la capibarita brillar un poquito bajo la luz de su amiga, y poco a poco dejaron de burlarse, porque comprendieron que algo mágico sí estaba sucediendo. La luna del cielo había enseñado a la capibara un secreto, que la amistad verdadera
no necesita estar cerca físicamente para sentirse real, que los corazones curiosos iluminan el mundo con su ternura y que siempre hay magia en mirar hacia arriba con esperanza. Desde entonces, cada noche, la capibara se acuesta a orillas del río, mira al cielo y sonríe. Sueña con estrellas que bailan, con nubes que juegan a disfrazarse y con una luna curiosa que, desde lo alto, nunca deja de acompañarla. Y cuando por fin cierra sus ojitos para dormir, su corazón late tranquilo, sabiendo que aunque no pueda tocar la luna, siempre la lleva en su interior. Y así, entre susurros de grillos y reflejos plateados en el río, la capibara y la luna siguen siendo amigas, recordándonos que la verdadera magia está en sentir, soñar y compartir con el corazón. Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. En una gran colonia de pingüinos, en medio del hielo brillante y del mar azul, vivía Pedro. Pedro era un pingüinito curioso, con ojitos brillantes y un corazón lleno de pensamientos bonitos. No era el más fuerte de la colonia, tampoco el más rápido en deslizarse por el hielo, pero Pedro tenía algo especial. Siempre se fijaba en los pequeños detalles que los demás no veían. Mientras sus amigos jugaban a tirarse de panza por la nieve, Pedro se quedaba mirando cómo los copos caían suavemente del cielo. Cuando todos se zambullían a pescar, Pedro se entretenía observando cómo las olas dibujaban formas en el agua. Y cuando los demás gritaban y reían, Pedro escuchaba el canto del viento que soplaba entre los bloques de hielo. Pedro pensaba mucho, y sobre todo pensaba en los demás. Un día, Pedro vio a un pingüinito más pequeño que no alcanzaba un pedacito de pescado que se había caído al hielo. Los demás pasaron de largo, pero Pedro se acercó, partió el pescado en dos y le dio la mitad. El pequeñito sonrió, con los ojos llenos de gratitud. Pedro sintió algo muy bonito en su interior. Había hecho feliz a alguien con un gesto muy sencillo. Otro día, durante un juego de carreras, una pingüinita tropezó y cayó. Todos siguieron corriendo, menos Pedro. Él se detuvo, la ayudó a levantarse y la acompañó hasta que volvió a sonreír. Así era Pedro. No necesitaba hacer cosas grandes, porque sabía que los pequeños gestos podían cambiarlo todo. Al principio, los demás pingüinos no decían nada, pero poco a poco empezaron a fijarse. Cuando Pedro ayudaba, otros lo imitaban. Si él compartía, otro también lo hacía. Y sin darse cuenta, toda la colonia empezó a llenarse de pequeños actos de bondad. Era como cuando tiras una piedrecita al agua y las ondas se van extendiendo, cada vez más lejos. Los gestos de Pedro se multiplicaban, hasta que toda la colonia brillaba con amabilidad. Un día llegó una tormenta terrible. El cielo se oscureció, el viento soplaba fuerte y la nieve caía sin parar. Las crías se asustaron y algunas se separaron de sus familias. Los adultos corrían de un lado a otro, sin saber cómo reunir a todos. En medio del caos, Pedro respiró hondo y pensó con calma. Si nos ayudamos unos a otros, podremos lograrlo, dijo con voz firme. Pedro dio un paso al frente y comenzó a guiar. Él caminaba primero, dejando huellas en la nieve para que los demás lo siguieran. Los pingüinos más grandes formaron un círculo para proteger a las crías del viento. Otros se abrazaban para darse calor. Todos trabajaron juntos, inspirados por el ejemplo de Pedro, y poco a poco, entre el frío y la ventisca, consiguieron reunirse otra vez, a salvo y juntos. Cuando la tormenta pasó, el sol volvió a brillar sobre el hielo. La colonia miró a Pedro con gratitud. No era el más fuerte ni el más veloz, pero había sido el más valioso, porque Pedro les había enseñado que la verdadera fuerza está en un corazón bondadoso. Desde aquel día, Pedro ya no fue solo el pingüinito pensador. Fue recordado como el pingüino que mostró a todos el poder de la amabilidad. Niños y niñas, ¿veis lo que nos enseña Pedro? Que no hacen falta grandes gestas para cambiar el mundo.
Un gesto pequeño, una sonrisa, una ayuda, una palabra amable, puede iluminar el día de alguien. Como Pedro, vosotros también podéis llenar vuestro alrededor de bondad. En casa, en la escuela, con los amigos, siempre hay una oportunidad para ser amables. Y así termina la historia de Pedro, el pingüinito pensador. Pero no os preocupéis, porque Pedro vivirá muchas más aventuras llenas de enseñanzas. Si os ha gustado, seguid atentos a los cuentos de Ángela, donde cada semana os traeremos nuevas historias llenas de magia y valores. Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. En un rincón tranquilo de la selva, junto a un río cristalino, vivía una capibara llamada Luna. Luna tenía el pelaje marrón suave como la tierra mojada, unos ojitos brillantes llenos de curiosidad y una costumbre peculiar. Siempre miraba el horizonte como si algo la llamara desde más allá. Mientras las demás capibaras pasaban el día bañándose en el agua, comiendo hierbas o descansando bajo el sol, Luna suspiraba y decía: «Debe de haber algo más allá de este río, un mundo lleno de aventuras que quiero descubrir». Las otras capibaras se reían con ternura. «Oh, Luna, ¿para qué salir si aquí lo tenemos todo? El agua fresca, el pasto verde, la sombra de los árboles». Pero Luna sentía dentro de sí un latido fuerte, un deseo que no podía ignorar. La curiosidad y la valentía la empujaban a soñar más allá de su charca. Un amanecer, cuando la niebla aún abrazaba el río, Luna tomó aire y dijo: «Hoy es el día. Voy a cruzar el río y ver qué hay más allá». Con pasitos firmes y el corazón latiendo deprisa, nadó hasta la otra orilla. Al salir del agua, se sacudió el pelaje y descubrió un sendero lleno de flores amarillas que nunca antes había visto. Pronto escuchó una vocecita. «Cuidado», era un pajarito colibrí, revoloteando nervioso. «¿Quién eres tú?», preguntó el ave. «Soy Luna, la capibara. Estoy explorando». El colibrí sonrió. «Qué valiente, yo te acompañaré un rato, así no estarás sola». Juntas siguieron el camino hasta encontrar a un mono juguetón colgado de una liana. «¿A dónde van?», preguntó el mono, balanceándose. «A descubrir el mundo», respondió Luna con firmeza. El mono aplaudió y dijo: «Entonces yo también voy. Nunca se sabe qué aventuras esperan». El grupo fue creciendo. Al poco tiempo, un perezoso simpático decidió unirse. Aunque iba lento, siempre decía frases sabias que hacían reflexionar. Pero no todo era fácil. En el bosque encontraron un puente hecho de troncos que se tambaleaba con el viento. El colibrí voló sin problema. El mono pasó saltando. El perezoso tardó mucho. Y cuando llegó el turno de Luna, su corazón se aceleró. «¿Y si me caigo?», susurró. El mono gritó: «Vamos, Luna, tú puedes». El perezoso añadió con calma: «La valentía no es no tener miedo, es avanzar a pesar de él». Luna respiró hondo, dio un paso, luego otro, y cruzó el puente con éxito. Todos celebraron su hazaña. Después de horas de viaje, llegaron a una colina alta desde donde se veía toda la selva. Luna abrió los ojos con asombro. Ríos que brillaban como espejos, árboles que parecían tocar el cielo, y a lo lejos un arco iris que iluminaba el horizonte. «Es hermoso», susurró Luna con lágrimas de emoción. Entonces comprendió algo. El mundo era enorme, lleno de amigos y desafíos, pero lo más importante era la valentía de atreverse a dar el primer paso. Cuando Luna volvió a su río, las otras capibaras la rodearon curiosas. «¿Qué viste, Luna? ¿Cómo fue?». Ella sonrió y respondió: «Vi paisajes increíbles, conocí amigos nuevos y descubrí que los desafíos se superan con valentía y curiosidad. El mundo es mucho más grande de lo que imaginamos.
Desde ese día, Luna ya no fue solo una capibara más. Se convirtió en Luna, la capibara aventurera, y todos los animales del bosque la recordaban como un ejemplo de que atreverse a explorar puede llevarte a descubrir cosas maravillosas. Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. Había una vez, en un bosque lleno de árboles altos y flores de colores, una tortuguita llamada Martina. Martina era distinta a las demás tortugas. Mientras sus amigos disfrutaban caminar despacito, ella soñaba con correr como los conejos, volar como las aves y nadar tan veloz como los peces. Quiero ser la tortuga más rápida del bosque, decía siempre, moviendo sus patitas con entusiasmo. Los otros animales la miraban sorprendidos. Algunos se reían. Pero si eres una tortuga, las tortugas nunca son rápidas. Martina no se rendía. Aunque sabía que su caparazón era pesado y sus patitas cortas, ella entrenaba todos los días. Corría por los senderos, daba pequeños saltitos y hasta cronometraba el tiempo que tardaba en llegar de una piedra a otra. Un día, el bosque se llenó de rumores. El gran torneo de la velocidad estaba por comenzar. El conejo, la liebre, el zorro e incluso algunos ciervos participarían. Martina levantó la cabeza y dijo con firmeza: «Yo también quiero competir». Los demás animales soltaron una carcajada tan grande que las ramas se sacudieron. «¿Tú, una tortuga? Nunca ganarás». Pero Martina, con una sonrisa tranquila, respondió: «No importa ganar. Quiero demostrar que, aunque no sea la más rápida, puedo dar lo mejor de mí». Llegó el día de la carrera. El cielo estaba azul, los pájaros cantaban y los animales se reunieron alrededor del sendero. En sus marcas, «listos, ya», gritó el búho, juez del torneo. Los corredores salieron disparados como flechas. El conejo daba grandes saltos, la liebre parecía volar, y los ciervos corrían ligeros como el viento. Martina, en cambio, avanzaba poco a poco. Sus patitas se movían con todo el esfuerzo posible, pero ella sonreía. «Vamos, Martina», un paso tras otro. Al principio quedó atrás, muy atrás. Algunos animales comenzaron a murmurar: «Pobrecita, ¿qué hace aquí?». Pero otros, al ver su empeño, empezaron a aplaudir. «Ánimo, Martina, tú puedes». De pronto, algo inesperado sucedió. En medio de la carrera, el conejo se tropezó con una raíz y rodó dando vueltas. La liebre, al reírse, perdió el equilibrio y cayó en un charco de barro. Los ciervos, demasiado veloces, se distrajeron y se salieron del camino. Y Martina, con calma, siguió avanzando. Pasó junto al conejo, pasó junto a la liebre, pasó junto a los ciervos. No porque fuera más rápida, sino porque nunca se detuvo. Cuando llegó a la meta, los animales no podían creerlo. La tortuga ha terminado la carrera. Martina no había llegado primera, pero tampoco última. Había cruzado la línea de meta con la cabeza en alto y una enorme sonrisa en el rostro. El búho, con voz solemne, dijo: «Martina nos ha dado la mayor lección de este torneo. La velocidad no siempre es lo más importante. Lo que realmente vale es la constancia, el esfuerzo y ser auténticos». Todos los animales aplaudieron emocionados. Martina se sonrojó bajo su caparazón, feliz de haber demostrado que cada uno tiene su propio ritmo y que no hace falta compararse con los demás para brillar. Desde aquel día, cuando alguien se sentía inseguro, recordaba la historia de Martina, la tortuga que quiso ser rápida, y descubrió que lo más valioso era ser ella misma. Y así, entre aplausos y sonrisas, el bosque aprendió que la autenticidad y el esfuerzo son más importantes que cualquier carrera.
Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. Bajo el brillo dorado de un campo lleno de flores, donde el aire olía a miel y a primavera, vivía una pequeña abeja llamada Clara. Era la más pequeña de su colmena, con alas transparentes como el cristal y rayas amarillas que parecían pintadas con un pincel de sol. Aunque era pequeña, su corazón era grande y sobre todo curioso. Cada mañana, Clara observaba desde la entrada de la colmena cómo las abejas obreras salían zumbando en perfectas formaciones, volando sobre el campo para recoger polen y néctar. Era un espectáculo hermoso, un torbellino de alas, zumbidos y destellos dorados. Pero mientras las demás abejas trabajaban concentradas, Clara soñaba. Soñaba con volar más allá del prado, con ver qué había detrás de las colinas, con conocer el mundo que se extendía más allá del horizonte. ¿Y si hay flores de colores que nunca hemos visto?, preguntaba con los ojos llenos de luz. Clara, no digas tonterías, le respondía una abeja mayor llamada Dorotea, que siempre tenía un tono severo. El mundo es peligroso. Nuestro deber está aquí, en la colmena. Clara asentía, pero en el fondo sabía que su corazón le decía otra cosa. Cada vez que el viento soplaba desde las montañas lejanas, su pequeño cuerpo vibraba de emoción. Sentía como si el aire le susurrara: «Ven a descubrirme». Una tarde, mientras el sol se escondía entre las flores, Clara voló un poco más alto de lo habitual. El cielo se teñía de naranja y rosa, y el campo se veía como un mar dorado. Desde arriba, la colmena se veía tan pequeña que le pareció increíble que todo su mundo cupiera allí dentro. Entonces lo decidió: voy a volar lejos, no por desobedecer, sino por conocer. Durante los días siguientes, Clara empezó a prepararse en secreto. Practicaba sus vuelos, fortalecía sus alas y observaba la dirección del viento. Las abejas guardianas la veían volar de un lado a otro y murmuraban: «Esa pequeña tiene demasiada energía». Pero Clara solo sonreía, sabía que algo grande la esperaba. Al amanecer de un nuevo día, mientras la colmena dormía y el rocío aún cubría los pétalos, Clara salió volando en silencio. El sol naciente pintaba el cielo de dorado, y ella sintió que aquel momento era suyo. «Por fin», susurró con emoción, «voy a volar más lejos que nunca». Voló sobre las flores conocidas, cruzó el riachuelo donde solía beber agua, y pronto las formas familiares desaparecieron detrás de ella. El viento era fresco, y el zumbido de sus alas parecía una melodía de libertad. Al principio todo fue maravilloso. El paisaje era un tapiz de colores, los campos cambiaban de tonos verdes a violetas, y mariposas de todos los tamaños la saludaban en su vuelo. Pero cuando el sol se alzó en lo alto, Clara sintió que el aire se volvía más cálido, y sus alas empezaron a cansarse. Nunca había volado tanto. Se detuvo un momento en una flor alta y observó el horizonte. A lo lejos había algo que nunca había visto, una gran extensión azul que brillaba bajo el sol. Era el mar. Sus ojitos se abrieron de par en par. «Qué hermoso», dijo maravillada. «Parece un cielo caído». Clara voló hacia allí, emocionada, pero el aire era distinto, más húmedo, más pesado, y de pronto una ráfaga de viento la empujó hacia abajo. Intentó estabilizarse, pero el viento costero era más fuerte que ella. «¡Ay, no!», gritó mientras giraba en el aire. Por suerte, una gaviota blanca que sobrevolaba la orilla la vio caer. «Cuidado, pequeñita», dijo con voz grave pero amable, atrapándola con cuidado sobre su ala. Clara temblaba. «Gracias, casi me caigo al agua». La gaviota sonrió. «Eres valiente al venir tan lejos. No muchas abejas se atreven a visitar el mar. Es que
Quería conocerlo, soñaba con ver qué había más allá del campo. «Y ya lo has hecho», dijo la gaviota con ternura. «Pero recuerda, volar lejos no significa olvidarte de dónde vienes». Clara lo pensó mientras miraba el inmenso mar. Las olas se movían como si respiraran y el reflejo del sol las hacía brillar como diamantes. Era lo más hermoso que había visto jamás. «Gracias por salvarme», dijo la abeja. «De nada, pequeña», respondió la gaviota. «Si alguna vez necesitas descansar, la playa siempre estará aquí para ti». Clara se despidió y volvió a batir sus alas, sintiéndose más fuerte que antes. Continuó su viaje y pronto llegó a un bosque espeso. El aire allí era más frío y las flores escaseaban. Voló entre ramas y hojas, buscando un lugar donde descansar, pero solo escuchaba el sonido de los grillos y el crujir del viento entre los árboles. «Quizás me alejé demasiado», pensó, un poco preocupada. De repente, un ruido la sobresaltó. Entre las sombras apareció un escarabajo grande y brillante. «¿Quién eres tú?», preguntó el insecto con una voz grave. «Soy Clara, una abeja de la colmena del valle». «¿Y qué haces aquí tan lejos de tu casa?». «Estoy explorando. Quiero conocer el mundo». El escarabajo la miró con sus ojos oscuros y luego sonrió. «Entonces eres valiente. No muchos se atreven a entrar en este bosque». «¿Es peligroso?». «A veces, pero si confías en tu luz, nunca te perderás». Clara frunció el ceño. «¿Mi luz?». «Sí», dijo el escarabajo, señalando su propio cuerpo que brillaba con reflejos verdes y dorados. «Todos tenemos una luz que nos guía. Solo hay que aprender a escucharla». Clara guardó esas palabras en su corazón. Esa noche se refugió dentro de una flor grande, de pétalos morados. Miró el cielo estrellado y por primera vez sintió algo que no conocía. Nostalgia. Pensó en su colmena, en el zumbido familiar de las otras abejas, en el aroma dulce de la miel recién hecha. Quizás volar lejos no solo es hermoso, también puede dar un poquito de miedo, susurró, pero cuando cerró los ojos recordó todo lo que había visto, el mar, la gaviota, el bosque, y sonrió. Sabía que, aunque estaba lejos, su hogar vivía dentro de ella. A la mañana siguiente, Clara se levantó decidida. Sabía que era hora de volver. Voló con el viento a favor, siguiendo el brillo del sol y el aroma de las flores. El viaje de regreso fue largo, pero ya no tenía miedo. Sabía que su corazón era más fuerte que antes. Cuando por fin vio el campo que conocía, casi no lo reconoció. Todo le parecía más grande, más colorido, más lleno de vida. Quizás el mundo no había cambiado. Quizás era ella quien lo veía diferente. «¡Estoy en casa!», gritó emocionada. Las abejas de la colmena se sorprendieron al verla. «¡Clara! ¡Volviste!», gritó Dorotea, la abeja mayor. «Sí», respondió sonriendo. «Y tengo tanto que contarles». Las abejas se reunieron a su alrededor mientras Clara narraba su aventura. El mar, la gaviota, el bosque, el escarabajo. Todas escuchaban asombradas y algunas incluso se emocionaron. «¿Y no tuviste miedo?», preguntó una jovencita. «Sí, muchas veces», admitió Clara, «pero descubrí que tener miedo no está mal. Lo importante es no dejar que te detenga». Dorotea la miró con orgullo. «Quizás todos deberíamos aprender un poco de ti, pequeña». Desde ese día, la colmena cambió. Clara enseñó a las abejas jóvenes a volar un poco más alto, a mirar más allá de las flores de siempre, a confiar en su curiosidad. Y aunque algunas seguían temerosas, poco a poco, la valentía de Clara se fue contagiando. Una tarde, el cielo se llenó de zumbidos alegres. Docenas de abejitas volaban juntas, explorando el valle, riendo, aprendiendo. Clara las miraba desde una flor alta y sintió una calidez profunda en su pecho.
Había cumplido su sueño. No solo había volado lejos, también había hecho que otras quisieran volar. Desde aquel día, cuando el viento soplaba entre los campos y las flores se mecían suavemente, se podía escuchar un zumbido distinto, melodioso, lleno de esperanza. Era Clara, la abeja que se atrevió a volar más allá de los límites, recordándole a todos que el valor no es no tener miedo, sino atreverse a volar a pesar de él. Y cada vez que una nueva abeja salía por primera vez de la colmena, el eco de su historia seguía vivo, zumbando entre los pétalos y el cielo. Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. Había una vez en la gran sabana africana un leoncito muy especial llamado Pedro. A diferencia de los demás cachorros de su manada, Pedro tenía una particularidad: no quería rugir. Mientras los otros leoncitos practicaban sus rugidos al amanecer, levantando sus pequeñas cabezas y sacando un fuerte crrr, Pedro se escondía detrás de las hierbas altas. ¿Por qué no ruges?, le preguntaban sus primos, riéndose un poco. Pedro bajaba la cabeza y respondía en un susurro: porque mi rugido no suena como el de los demás. Y era verdad. Cuando Pedro intentaba rugir, no salía un sonido fuerte y grave. Salía algo distinto, una mezcla de rugido suave con un tono musical, casi como una melodía. Avergonzado, Pedro pensaba que su voz era rara, que no servía para ser un león de verdad. Por eso se quedaba callado, mirando al suelo, deseando pasar desapercibido. Un día, mientras caminaba triste por la sabana, Pedro escuchó un llanto. Era una pequeña gacela atrapada entre unas ramas. ¡Ayuda, por favor!, gritaba la gacelita. Pedro miró a su alrededor. No había ningún león adulto cerca. Tenía que hacer algo. Se acercó despacio. Intentó mover las ramas con sus patitas, pero eran demasiado pesadas. «Necesito ayuda», pensó Pedro, asustado, y entonces recordó algo: su voz. «No, no puedo. Mi rugido no sirve», se dijo a sí mismo, pero la gacela volvió a llorar, y Pedro sintió que no podía quedarse callado. Respiró hondo, cerró los ojos y soltó su rugido. No fue un rugido común, fue un rugido melodioso, suave pero fuerte, tan especial que viajó por toda la sabana como una canción. Los pájaros dejaron de volar para escucharlo. Los elefantes alzaron la cabeza con sorpresa. Los leones adultos que estaban cazando a lo lejos reconocieron la voz y corrieron hacia el sonido. En pocos minutos, la manada entera llegó hasta donde estaba Pedro y liberaron a la gacela. La pequeña lo miró con ojos brillantes y le dijo: «Tu voz me salvó. Es el rugido más hermoso que he escuchado». Pedro se quedó sin palabras. Y entonces su mamá le acarició con ternura y le susurró: «Hijo, no todos los rugidos deben sonar iguales. El tuyo es único y por eso es especial». Desde ese día, Pedro ya no se escondió. Cada mañana, cuando el sol pintaba de dorado la sabana, rugía con su voz melodiosa, y todos los animales se reunían para escucharlo. Su rugido no era el más fuerte, ni el más fiero, pero era el más bello y auténtico. Y así, Pedro comprendió que ser uno mismo es lo que te hace verdaderamente especial. Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. En una tranquila madriguera, bajo un gran roble en medio del bosque, vivía Nico, un pequeño ratón de pelaje gris claro y ojos grandes y brillantes. A diferencia de los demás ratones, a Nico no le gustaba quedarse escondido. Siempre soñaba con ver qué había más allá de los túneles y las raíces del árbol. Cada mañana,
Mientras su familia recolectaba migas y semillas, Nico miraba hacia la salida de la madriguera, donde se filtraban rayos de luz dorada. Allí afuera debe de haber cosas maravillosas, susurraba con ilusión, pero los demás ratones se reían un poco. Oh, Nico, el mundo de afuera es peligroso. Quédate aquí, donde es seguro, decían. Sin embargo, cuanto más le advertían, más crecía su curiosidad. Una noche, cuando todos dormían, Nico decidió que había llegado el momento. Metió en su pequeña mochila una miga de pan, una bellota vacía para beber agua y una hoja doblada como mapa. «Ha llegado el día de mi aventura», susurró con emoción. Al salir, el aire fresco del amanecer le hizo cosquillas en la nariz. Todo era nuevo, los colores, los olores, los sonidos. Escuchó el canto de los pájaros, vio el reflejo del sol sobre el río y sintió por primera vez la brisa sobre su carita. En su camino, Nico conoció a una mariposa azul que revoloteaba alegremente. «¿A dónde vas, pequeño ratón?», le preguntó. «Voy a explorar el mundo», respondió Nico inflando su pecho. La mariposa rió suavemente. «Entonces debes mirar con el corazón, no solo con los ojos. Así verás la belleza verdadera». Nico siguió su consejo y descubrió cosas asombrosas. Flores que bailaban con el viento, hormigas que trabajaban en fila como un ejército y un sapito que tocaba música con su croar junto al estanque. Pero no todo fue fácil. Al caer la tarde, una sombra grande apareció entre los matorrales. Un búho. Nico se escondió tras una piedra temblando. ¿Y si los demás tenían razón?, pensó asustado. Sin embargo, recordó algo que la mariposa le había dicho: «Mira con el corazón». El búho, al verlo temblar, habló con voz profunda pero amable. «Tranquilo, pequeño, no voy a hacerte daño. ¿Qué haces tan lejos de tu madriguera?» «Estoy explorando el mundo», respondió Nico con un hilo de voz. El búho sonrió. «Entonces, valiente ratón, permíteme mostrarte algo». Lo llevó hasta lo alto de una roca, desde donde podía ver todo el bosque iluminado por la luna. Era hermoso. Los árboles parecían plata y el río brillaba como un espejo. «¿Ves, pequeño? El mundo es grande, sí, pero también es bueno para quien lo mira con curiosidad y respeto», dijo el búho. Nico sintió su corazón llenarse de alegría. Ya no tenía miedo. Había aprendido que explorar no era solo ver lugares nuevos, sino aprender de cada experiencia y cada amigo que encontraba en el camino. Cuando regresó a su madriguera, los otros ratones corrieron a abrazarlo. «Pensamos que te habías perdido», dijo su mamá. «No me perdí», respondió Nico sonriendo. «Me encontré». Y desde entonces, cada vez que los rayos del sol entraban por la madriguera, los demás ratones no solo veían luz, también veían a Nico, el ratón explorador, preparado para su próxima aventura. Hola, pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. Había una vez, en una vasta sabana iluminada por la luna, una jirafita de manchas doradas y ojos brillantes llamada Lola. Lola era distinta a las demás jirafas, no porque tuviera un cuello un poquito más corto, ni porque sus patas fueran más torpes al correr, sino porque tenía un sueño muy, muy especial. «Yo quiero tocar las estrellas», decía cada noche mirando el cielo estrellado mientras las demás jirafas se iban a dormir. Las estrellas la fascinaban. Desde abajo parecían luciérnagas gigantes colgadas en el techo del mundo, y Lola estaba convencida de que, si lo intentaba lo suficiente, un día lograría alcanzarlas. Pero claro, su mamá, con una sonrisa tierna, le decía: «Lola, las estrellas están muy lejos. No se pueden alcanzar con prisa.
Solo con paciencia y perseverancia los sueños se vuelven posibles. Lola pensaba y pensaba, y cada día se ponía nuevas metas. Una tarde, Lola se subió a una gran roca en medio de la sabana, estiró su cuello todo lo que pudo, levantó sus patitas y... ¡nada! Las estrellas seguían tan lejanas como siempre. «No pasa nada», susurró, «mañana lo intentaré de otra forma». Al día siguiente pidió ayuda a los pájaros. «Amigos, ¿me llevan volando hasta el cielo?». Los pajaritos rieron dulcemente. «Eres muy grande para nuestras alas, Lola, pero te animamos a seguir soñando». Lola no se desanimó. «Entonces subiré a los árboles más altos». Y así lo hizo. Trepó despacito apoyando sus patas en las ramas más fuertes. Llegó tan arriba que podía ver toda la sabana extendiéndose hasta el horizonte. Pero cuando miró arriba, las estrellas aún estaban más allá. Pasaron los días. Algunos animales comenzaron a burlarse. ¿Cómo va a tocar una jirafa las estrellas? Eso es imposible. Pero Lola recordaba las palabras de su mamá. Paso a paso, hija. No se trata de llegar de un salto, sino de aprender en el camino. Así que en lugar de rendirse, Lola empezó a hacer algo nuevo. Cada día estiraba un poquito más su cuello y practicaba llegar más alto. Cuando comía las hojas de los árboles, buscaba las ramas más elevadas. Cuando corría, levantaba la cabeza con orgullo, como si quisiera alcanzar el cielo con la mirada. Su cuello creció fuerte y elegante. Sus patas se hicieron firmes y seguras. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, Lola se estaba acercando más y más a su sueño. Una noche clara, el cielo se llenó de miles de estrellas titilantes. El aire estaba fresco y el silencio era mágico. Lola, ya convertida en una jirafa alta y elegante, levantó la cabeza como tantas veces había hecho, y esa vez sintió algo diferente. Estiró, estiró y estiró, hasta que la punta de su hocico rozó un destello de luz. No era una estrella de verdad, pero sí una estrella fugaz que pasaba justo en ese instante, tan cerca como nunca. Lola cerró los ojos y sonrió. Había aprendido que lo más hermoso no era solo tocar una estrella, sino no rendirse jamás y disfrutar cada paso del camino. Lola siguió mirando al cielo todas las noches. Ya no le importaba si podía tocarlas o no, porque había descubierto algo aún más grande, que con perseverancia, paciencia y un corazón valiente, los sueños nos ayudan a crecer y a brillar por dentro, igual que las estrellas brillan en el cielo. Y así, cada vez que los animales de la sabana miraban hacia arriba y veían a Lola con su largo cuello apuntando a las estrellas, recordaban que ningún sueño es demasiado alto si se alcanza paso a paso. Y colorín colorado, este cuento ha brillado. Pero recuerda, como Lola la jirafa, si tienes un sueño, cuídalo. Trabaja en él poquito a poquito y un día, cuando menos lo esperes, estarás más cerca de alcanzarlo de lo que imaginas. Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. En un pequeño jardín rodeado de flores y mariposas vivía Rocco, un perrito de pelaje marrón claro, orejas caídas y ojos grandes y curiosos. Era simpático, juguetón, pero tenía un pequeño problema. No le gustaba compartir nada. Su pelota roja, su hueso favorito, su camita mullida, todo era suyo y solo suyo. Cuando los demás animales del vecindario venían a jugar, Rocco siempre encontraba una excusa. «No, esa pelota es mía», gruñía mientras la empujaba con la pata. «Mi hueso es especial, no quiero que lo muerdan». «Mi camita es solo para mí, lo siento». Los demás animales se miraban con tristeza, así que poco a poco dejaron de invitar a Rocco a jugar. Pasaron los días
y el jardín se volvió muy silencioso. Las risas se habían ido. Nadie corría tras las mariposas ni hacía carreras por el césped. Rocco seguía teniendo todos sus juguetes, sí, pero algo dentro de él empezó a sentirse vacío. Una tarde se tumbó junto a su pelota y suspiró. ¿Por qué nadie viene a jugar conmigo?, se preguntó con la oreja caída. En ese momento, una ardillita llamada Lía saltó desde el árbol más alto y se acercó curiosa. «Hola, Rocco, ¿por qué estás tan triste?» «Nadie quiere jugar conmigo», murmuró él. Lía lo observó con una sonrisa traviesa. «Tal vez no es que no quieran, tal vez es que no saben que tú también sabes compartir». «¿Compartir? ¿Eso qué tiene de divertido?», gruñó Rocco, girando la cara. «Más de lo que imaginas», dijo Lía, guiñándole un ojo. «Mañana te lo demostraré». Al día siguiente, Lía llegó al jardín con una gran caja colorida. «Traje algo especial», anunció, «pero solo funciona si jugamos todos juntos». Uno a uno, los amigos del vecindario comenzaron a acercarse con curiosidad. Max el gato, Pipo el conejo, Tina la tortuga y hasta Bruno el pájaro azul. Rocco observaba desde su camita, desconfiado pero curioso. «¿Qué hay dentro?», preguntó finalmente. Lía sonrió y abrió la caja. Dentro había un montón de globos de colores, cuerdas, pelotas, lazos y hasta burbujas. «Vamos a hacer la fiesta del jardín, pero solo si todos aportamos algo». Pipo trajo flores, Bruno empezó a cantar, Tina decoró el suelo con hojas y Lía repartió globos. Rocco, mirando su pelota roja, dudó un momento. «Tal vez», susurró bajito, «puedo prestar mi pelota para el juego». Lía lo miró con una sonrisa cálida. «Eso sería genial, Rocco». Al principio, Rocco estaba nervioso. Cada vez que alguien tocaba su pelota, sentía un pequeño pinchazo en el corazón. Pero luego vio algo que no esperaba. Todos se reían, corrían y lo incluían en cada jugada. Pipo le dio un pase, Bruno le aplaudió cuando atrapó la pelota y Lía lo abrazó cuando marcaron un punto. Rocco sintió algo nuevo, algo muy bonito, la alegría de jugar con otros. «Esto sí que es divertido», ladró dando saltos de felicidad. El jardín volvió a llenarse de risas, música y carreras. Por primera vez, Rocco no solo tenía juguetes, tenía amigos. Al caer la tarde, todos descansaron bajo el árbol. Rocco, cansado y feliz, miró su pelota, ahora un poco sucia pero llena de recuerdos. «Antes pensaba que compartir era perder», dijo, «pero ahora sé que es ganar algo mucho más grande». «¿Y qué ganaste, Rocco?», preguntó Lía. Rocco sonrió cerrando los ojos. «Amigos», y un corazón lleno de alegría. Desde aquel día, el jardín nunca volvió a estar en silencio. Rocco aprendió que cuando compartes, tu mundo se hace más grande y que los mejores juegos no se juegan solo. Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. Había una vez, en una tranquila granja rodeada de campos dorados y flores de todos los colores, una mamá pata que esperaba con ilusión el nacimiento de sus polluelos. Cada día se sentaba sobre sus huevos con paciencia, mientras el sol calentaba suavemente el nido. «Pronto mis pequeñines saldrán del cascarón», decía con ternura, «y seremos la familia más feliz del estanque». Pasaron los días, y uno a uno los huevos comenzaron a moverse. Crac, crac, crac. Se escuchaban pequeños sonidos y pronto salieron 5 preciosos patitos amarillos, redonditos y suaves como nubes. Pip, pip, chillaban alegres mientras su madre los acurrucaba con amor. Pero aún quedaba un huevo, el más grande de todos. Tardó más en romperse y cuando por fin se abrió, de él salió un patito. Muy distinto. Era más grande, más torpe,
con el plumón gris y desordenado y el cuello un poco más largo de lo normal. Sus ojos eran dulces, pero su aspecto no se parecía en nada al de sus hermanos. Los demás patitos lo miraron con sorpresa. «¡Qué raro es!», dijo el más pequeño. «Parece que no es de nuestra familia», susurró otro. La mamá pata lo miró con cariño, aunque algo confundida. «No importa cómo sea por fuera, es mi hijito», dijo con firmeza. «Todos somos diferentes y eso también está bien». Los días pasaron y los patitos comenzaron a explorar la granja. Saltaban al agua, jugaban entre las cañas y aprendían a buscar comida. Pero el patito gris, aunque intentaba seguir el ritmo, siempre tropezaba. Se mojaba más de la cuenta o nadaba con torpeza. Los demás animales lo observaban con burla. «Mira ese patito tan feo», decía la gallina riéndose. «Parece una sombra entre tanto amarillo», añadía el gallo. Incluso sus propios hermanos comenzaron a apartarse de él. «Eres tan raro que no queremos jugar contigo», le decían. El patito se sentía solo. Se miraba en el reflejo del agua y suspiraba. «¿Por qué soy tan diferente?», preguntaba en voz baja. Su madre trataba de consolarlo. «Eres fuerte y especial, mi pequeño. Ya verás que el mundo descubrirá lo hermoso que eres». Pero las palabras, aunque dulces, no lograban borrar la tristeza del patito. Un día, cansado de escuchar burlas y sentirse rechazado, el patito decidió marcharse. Esperó a que todos durmieran y, bajo el cielo cubierto de estrellas, se alejó silenciosamente del corral. Caminó por campos y praderas, cruzó charcos y ríos pequeños, y aunque tenía miedo, una voz dentro de él le decía: «Sigue adelante, algún lugar habrá donde encajes». Durante el camino conoció a varios animales. Una vieja gallina le dijo: «Si no sabes poner huevos, no sirves para nada». Un gato que dormía en el pajar añadió: «Si no sabes ronronear, no me interesas». Nadie lo aceptaba y el pobre patito se sintió más solo que nunca. Una noche, mientras el viento soplaba fuerte y la lluvia caía sin descanso, encontró refugio en una casita abandonada. Allí vivían una mujer anciana, un gato gordo y una gallina presumida. «Mira qué criatura más rara», dijo la gallina. «Tal vez sea útil para algo», murmuró la anciana. «Si pone huevos puede quedarse». Pero el patito no sabía poner huevos, y cuando intentaba nadar en el barreño de agua, todos se reían de él. «Este animal no sirve para nada», decían. Así que, con el corazón encogido, el patito volvió a marcharse. El tiempo pasó y el otoño cubrió el mundo de hojas doradas. El patito vagaba solo por los campos fríos, buscando un poco de comida. Nadie lo quería. El viento silbaba entre los árboles desnudos y pronto llegó el invierno. Los lagos se congelaron, la nieve cubrió la tierra y el patito apenas podía mover sus patas heladas. Se escondía bajo los matorrales, temblando, esperando sobrevivir un día más. Una tarde, agotado, vio en el cielo un grupo de aves majestuosas que volaban en formación. Tenían largos cuellos, alas grandes y blancas como la nieve. «¡Qué hermosas son!», susurró con admiración. Eran cisnes. El patito las miró hasta que desaparecieron en el horizonte, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Ojalá pudiera ser como ellos, tan libres, tan bellos. El invierno fue cruel, pero el patito resistió. A veces comía lo poco que encontraba, otras se refugiaba en los huecos de los árboles. Y aunque el frío lo castigaba, dentro de su corazón seguía viva una pequeña chispa de esperanza. Un día, el sol comenzó a brillar con más fuerza. La nieve se derritió, los ríos cantaban otra vez y los árboles se llenaron de brotes verdes. El patito, cansado pero vivo, salió de su escondite y sintió el aire cálido de la primavera en su plumaje.
Había crecido, su cuerpo era más grande, su cuello más elegante y sus alas eran fuertes. Caminó hacia un lago cristalino, rodeado de lirios y sauces llorones. En el agua nadaban varios cisnes blancos, los mismos que había visto meses atrás. El patito se acercó con miedo. «No se rían de mí», pensó. «Sé que soy feo, pero solo quiero mirar de cerca». Los cisnes lo vieron llegar y nadaron hacia él. El patito bajó la cabeza, avergonzado, esperando que lo ahuyentaran. Pero, para su sorpresa, uno de ellos sonrió. «Hola», dijo con voz suave. «¿Por qué estás tan solo?» El patito levantó la mirada, confundido, y entonces, al mirar su reflejo en el agua, se quedó sin aliento. Donde antes había visto un pequeño patito gris, ahora había un cisne blanco, con el cuello largo y elegante, las alas grandes y brillantes y una mirada llena de luz. «No puede ser», susurró maravillado. Soy como vosotros». Los otros cisnes rieron con alegría. «Claro que sí, eres uno de nosotros. Ven, volemos juntos». Y así el patito que todos habían llamado feo descubrió al fin quién era realmente. Desde aquel día vivió feliz entre los cisnes, nadando en el lago, disfrutando del sol y del aire libre. Los niños que pasaban cerca del estanque señalaban con asombro. «Mira ese cisne tan hermoso», decían, «parece el más majestuoso de todos». Y él, recordando su pasado, sonreía con ternura, porque ahora sabía algo que nunca olvidaría: que la belleza verdadera no se ve con los ojos, sino con el corazón, que todos somos diferentes y eso nos hace únicos, y que a veces los momentos más duros son los que nos preparan para volar. Y cuando el sol se escondía en el horizonte, el cisne extendía sus alas, miraba el reflejo dorado del agua y pensaba: «Gracias, mundo, por haberme enseñado a ser fuerte». Voló alto, tan alto que el cielo parecía sonreírle, y su silueta blanca se perdió entre las nubes como un suspiro de esperanza. Y desde entonces, cada vez que un niño mira un cisne en el lago y siente que es distinto a los demás, el viento parece susurrar: «Nunca dejes de creer en ti. Quizás solo estás esperando tu primavera». Todos tenemos momentos en los que nos sentimos distintos o fuera de lugar, pero eso no significa que no seamos valiosos. Cada uno de nosotros tiene una belleza única que florece cuando aprendemos a aceptarnos y amarnos tal como somos, porque incluso el patito más gris puede convertirse en un cisne brillante. Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela. En un rincón tranquilo de la selva amazónica, donde los árboles formaban un techo verde y el río cantaba con su murmullo constante, vivía una pequeña capibara llamada Carmina. Era dulce, de pelaje suave color miel, y con unos ojos grandes y brillantes que reflejaban curiosidad por todo lo que la rodeaba. Carmina amaba muchas cosas: flotar en el agua, comer frutas maduras, dormir bajo el sol, pero había algo que la hacía suspirar cada mañana: los cantos de los pájaros. Desde el amanecer, los tucanes, colibríes y loros llenaban el aire de trinos, silbidos y gorjeos. Cada sonido parecía bailar con la brisa, y Carmina, escuchándolos, soñaba en silencio: «Ojalá yo también pudiera cantar así». Pero cuando lo intentaba, lo único que salía de su boca era un gruñido ronco, una mezcla entre un estornudo y un bostezo. Los monos se reían, los sapos parpadeaban confundidos, y hasta el viento parecía callarse por un momento. «¡Ja, ja, ja! ¡Una capíbara cantante!», gritaban los loritos desde lo alto. «Eso sí que es nuevo». Carmina bajaba la mirada, sonrojada y triste, pero en su corazón la llama del sueño seguía encendida. Un día
Mientras el sol comenzaba a esconderse y el cielo se pintaba de naranja, Carmina decidió que ya no quería solo soñar, quería intentarlo de verdad. Si los pájaros pueden cantar, ¿por qué yo no?, se dijo con decisión. Tal vez solo necesito aprender cómo hacerlo. Así que se acercó a su amiga Tula la tucán, la mejor cantante del bosque, famosa por sus notas largas y coloridas como su pico. «Tula, ¿me enseñarías a cantar?», preguntó con timidez. La tucán la miró sorprendida, inclinando la cabeza. «¿A cantar? Pero, Carmina, tú eres una capibara. Las capibaras no cantan». «Ya lo sé», respondió Carmina, «pero quiero aprender. Quiero cantar aunque sea solo una pequeña canción». Tula suspiró. «Bueno, si tanto lo deseas, puedo intentarlo, pero tendrás que practicar muchísimo». Carmina asintió feliz y así comenzó su primer día de clases. Tula enseñó a Carmina a respirar profundo, a abrir el pecho y a dejar que el aire saliera despacio, como si fuera viento en un caracol. «Respira, Carmina, siente cómo el aire te llena por dentro», decía Tula, batiendo las alas. «Sin aire no hay canto». Carmina lo intentaba una y otra vez, pero cada vez que exhalaba salía un sonido parecido a un bufido. «Puff, frr», hacía ella. «Bueno, eso es un comienzo», rió Tula. «Tal vez podamos llamarlo canto de capibara primitiva». Carmina también rió. Sabía que no era fácil, pero no pensaba rendirse. Día tras día practicaba en la orilla del río. Respiraba, exhalaba, trataba de seguir el ritmo del agua, de las hojas, del viento. Al principio nadie la tomaba en serio. Algunos animales se burlaban. «Mira, la capibara cantante está haciendo gárgaras», bromeaban los monos. «Cuidado, va a llover». Chillaban los loros cuando la escuchaban, pero Carmina no los escuchaba, o más bien sí los escuchaba, pero no dejaba que sus palabras la detuvieran. Cada mañana se levantaba un poco antes del amanecer y seguía practicando. Pasaron las semanas, y aunque su voz seguía siendo grave y suave, Carmina comenzó a notar algo diferente. Cuando cantaba bajito, los insectos se acercaban. Cuando murmuraba sus notas torpes, el agua del río parecía moverse con más calma. «¿Será que me escuchan?», se preguntó emocionada. Una noche, mientras practicaba bajo las luciérnagas, una anciana rana sabia se le acercó. Se llamaba Doña Croa, y todos la respetaban por sus consejos. «He estado escuchándote, Carmina», dijo la rana con voz profunda. «Tu voz no es la de un pájaro, ni falta que hace. Tienes la voz de la tierra, la voz del río». «¿La voz del río?», repitió Carmina. «Sí, pequeña, tu canto no necesita parecerse al de los demás, solo necesita sonar a ti». Carmina pensó en esas palabras toda la noche. Tal vez la clave no era sonar como los pájaros, sino descubrir su propio sonido. Al día siguiente, Carmina volvió al claro del bosque. Cerró los ojos, respiró hondo y escuchó. El murmullo del río, el zumbido de los insectos, el crujido de las hojas. Todo formaba una sinfonía natural. Entonces, con el corazón tranquilo, dejó salir su voz. Ya no trató de imitar. No quiso sonar como Tula ni como los colibríes. Solo cantó como Carmina. Su canto era suave, ronroneante, grave y dulce al mismo tiempo. No era un trino agudo, pero tenía ritmo, tenía alma. El eco se mezcló con el agua, y por un momento todo el bosque pareció escucharla en silencio. Cuando terminó, Tula, que la había observado desde una rama, bajó emocionada. «Carmina, eso fue hermoso». «¿De verdad?», preguntó ella, con lágrimas de alegría. «Sí, no suenas como ningún pájaro, pero suenas como el bosque entero». Llegó el Festival del Canto del Bosque, una celebración que reunía a todas las criaturas musicales. Los loros competían con sus imitaciones,
Los colibríes hacían notas veloces como relámpagos y las ranas formaban coros nocturnos. Por primera vez, Carmina se animó a participar. ¿Estás segura?, le preguntó Tula. Hay pájaros muy talentosos. Lo sé, dijo Carmina, pero no vengo a competir, solo quiero compartir mi canción. Cuando llegó su turno, todos murmuraron: ¿una capibara? ¿Va a cantar? Esto será divertido. Carmina respiró profundo y cerró los ojos. Recordó sus días de práctica, las burlas, la rana sabia, el murmullo del río, y comenzó a cantar. Su voz era baja, pero llenaba el aire con una paz extraña. Sonaba como lluvia cayendo despacio, como hojas movidas por el viento. Los animales callaron. Algunos cerraron los ojos. Otros se balancearon al ritmo de su melodía. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio, y luego un aplauso que hizo vibrar las ramas. Los loros gritaban ¡bravo!, las ranas croaban al compás, y los monos golpeaban las palmas sobre sus rodillas. Carmina sonrió con los ojos brillantes. No había ganado un trofeo, pero había ganado algo más importante: su voz. Desde aquel día, Carmina se convirtió en símbolo de esperanza en el bosque. Los animales que antes se habían burlado ahora acudían a ella para aprender. Carmina, enséñame a cantar como tú, le pedía un pequeño armadillo. ¿Podrías ayudarme a perder el miedo a mi voz?, decía una joven rana, y Carmina siempre respondía con una sonrisa. No se trata de cantar fuerte o bonito, sino de cantar con el corazón. Cada mañana, en la orilla del río, se formaban coros de animales de todas las especies. Algunos desafinaban, otros gruñían, otros chillaban, pero juntos creaban una música nueva, una música del alma. Una tarde, Tula le llevó un pequeño regalo, una flor blanca, símbolo del festival. Carmina, le dijo, has enseñado algo que muchos olvidan. No hace falta ser el mejor para brillar, basta con seguir intentándolo. Carmina la miró agradecida. A veces pensé en rendirme, Tula, pero cada vez que fallaba me decía, mañana cantaré un poquito mejor. Y así fue, respondió Tula. Cantas como el viento entre los árboles, cantas con el alma. Carmina cerró los ojos y escuchó. El bosque entero parecía acompañarla. El río murmuraba, las hojas susurraban y hasta las luciérnagas danzaban a su alrededor. Tal vez, susurró Carmina, tal vez todos tenemos una canción, solo hay que atreverse a buscarla. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Carmina decidió cantar su canción más especial. Era una melodía suave, dedicada a todos los que alguna vez habían dudado de sí mismos, a los que creyeron no tener talento, ni voz, ni fuerza. La luna, curiosa, se asomó entre las nubes para escucharla. Su luz plateada bañó el río y por un instante pareció que el agua también cantaba con ella. Cuando terminó, Carmina sintió una paz profunda. Ya no necesitaba aplausos ni premios. Su sueño se había cumplido. Había aprendido a cantar, pero también a creer en sí misma. Con el paso del tiempo, el bosque cambió. Algunos pájaros emigraron, nuevas flores nacieron y las lluvias dieron vida a nuevos ríos. Pero cada amanecer todavía se escuchaba una voz suave entre las hojas, cantando con calma. Los animales decían a los más pequeños, ¿escuchas eso? Es Carmina, la capibara que nunca se rindió. Y los niños animales, con los ojos muy abiertos, preguntaban, ¿de verdad una capibara puede cantar? Sí, respondían los mayores, puede cantar, porque nunca dejó de intentarlo. A veces los sueños parecen imposibles. A veces el mundo se ríe cuando intentas algo nuevo. Pero si sigues tu corazón, si practicas, si perseveras y crees en ti, un día descubrirás tu propia voz. Como Carmina, la capibara que quería aprender a cantar,
aprenderás que la verdadera melodía no sale de la garganta, sino del alma.